Shalom, queridos Javrim Javerot, bienvenidos a Pardesa Talmud. Buen día, Rabbi Meir. Buen día, Raúl Juan, ¿cómo estamos? Brajot, hoja 7, página B. En el puro Vamos, comienzo. sí, Comenzamos con arranquemos. cuál es nuestro principio organizador aquí. Tenemos más que todo testimonios de Rabbi Shimon Bar Yochai. Aquí aparece como Shimon ben Yochai, interesante. Bar es arameo, ben es hebreo, que son dadas por Rabbi Yohanan en Tiberias, una morá. Ya lo conocemos muy bien a Rabbi Yohanan. Eh, Segunda generación de Amoraim. pero un poquito de Rabbi Shimon Bar Yochai, Nimshachta Ashrecha. Rabbi Meir, ¿qué nos puedes decir de si Rabbi Yohanan tenía poderes bioluminiscentes, Rabbi Shimon Bar Yochai más aún? Sí, Shimon Bar Yochai claramente es una persona muy conocida, Tana de la quinta generación, es alumno de Rabbi Akiva, es uno de, por ejemplo, la tradición le atribuye haber escrito el Zohar, se cuenta de él mucho en el Talmud, es una persona que sí tenemos en claro muchas cosas que hizo, por ejemplo, en algún momento de persecución de los romanos, se pasó largos años en una cueva con su hijo estudiando Torá, se tapaban hasta el cuello para no estudiar desnudos, entonces no se les gastaba la ropa, digo, había toda una cuestión. Es una persona que hasta el día de hoy su tumba es visitada en la ciudad de Merón, Merón al norte de la tierra de Israel, ¿sí? Por lo general está muy relacionado con Lag BaOmer, que es el día de su Ilula, de su ascensión al cielo. Entonces, Rabbi Shimon Bar Yochai tiene como tres partes. Una parte es la parte más mística, una parte es una figura que concentra gente hasta el día de hoy, y otra parte es que él era un Taná y dejó, o sea, un sabio de la Mishnah, que dejó sus enseñanzas, y maestros posteriores lo citan. Acá estamos 3 generaciones después, ¿sí? En la misma tierra de Israel, donde Rabbi Yohanan, segunda generación de sabios de la Gemara, cita a alguien de la anteúltima generación de Tanaim, de sabios de la Mishnah. Y estos sabios están también conectados localmente, dado que Rabbi Yohanan y Rabbi Shimon Bar Yochai eran sabios de la ciudad de Tiberias. Entonces tal vez hay una conexión. Es un midrash, ¿no? Hace rato no hemos tocado el tema de la ley, ¿cierto? ¿Se acuerdan que comenzamos hace rato con la Mishnah hablando de cuándo comienza el Shema? El Talmud es así. Nos lleva por senderos y eventualmente volvemos al tema. Mi Todavía tenemos un poquitito más de todavía no volver a las leyes del Shema. Miyom Shebará Kadosh Baruchu et Haolam, desde el día que creó el Santo Bendito él, el mundo, Lo haya Adam Shekerao la Kadosh Baruchu Adon. No hubo un ser humano que llamó al Ribonosh Shel Olam Señor. Desempaquemos esto. Desde el día en que el ser humano fue creado, desde Adán, nadie había llamado a Dios Señor. Esto antropológicamente, lo que desde Occidente nosotros llamamos culturas primitivas, tienen esta noción de que el cosmos es constante, eterno. Pero aquí tenemos una persona que dice, no, hay un principio, hay un Señor. Ad Sheba Abraham Bekerao Adon. Hasta que llega Abraham y es la primera persona en reconocer una cierta jerarquía, un cierto orden del mundo, independiente del mundo mismo. ¿De dónde saca esto Rabbi Shimon Bar Yochai? Shene Emar, está dicho en Bereshit, Vayomar Adonai Elohim, Bame Edaki Irashena. Dijo él, Adonai Elohim, ¿cómo sabré que habré de poseerla? Bereshit, capítulo 15, versículo 8. Esto es justo antes de Brit Bein Abetarim, el pacto antes de las partes, donde Hashem y Abraham sellan el pacto, y el nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei, Shema Meforash, el tetragramatón, no se pronuncia. Esta es una de las reglas, y particularmente cuando uno está aprendiendo hebreo, yo que enseño a chicos, comienzan, Yeho, no, no, no. Además, muchas veces se le ponen las vocales, algunos Tanajim no le ponen vocales al Shema Meforash, pero cuando tenemos el Shema Meforash, Yud Hei Vav Hei, lo reemplazamos con la palabra Adonai. ¿Cierto? El nombre de Dios no se pronuncia. Cuando el nombre de Dios aparece, decimos Adonai, que significa mi Señor. Y aquí en la Torá,
la palabra no es Yud Hei Vav Hei. Si vamos a Génesis 15:8 y abrimos el Tanaj, no dice, y dijo Yud Hei Vav Hei, no dice Vayomer Adonai, Aleph Dalet Nun Yud, Elohim. El Señor Dios. Entonces aquí, dado que Abraham está apelando a Hashem con este nombre, por decirlo así, escrito explícitamente, Rabbi Shimon Bar Yochai dice, este es un momento de reconocimiento. Amar Rav, Rav, primera generación de Babilonia. Entonces, estábamos en Tiberias, pero la conversación sigue. Rav estudia en Tiberias, una generación antes de Rabbi Yohanan. Amar Rav, Af Daniel lo na'ana ele bishvil Abraham. Incluso cuando llegamos al profeta Daniel, que es uno de los profetas más tardíos, el profeta Daniel no fue respondido en sus oraciones, en sus peticiones, sino por el mérito de Abraham. Sheneemar, pues está dicho, Ve'ata Shema Eloheinu, el tefilat abdeja, ve'el tahanunav, ve'ha'er paneja al migdasheja, hashamem leman Adonai. Ahora pues, Dios nuestro, oye la plegaria de tu siervo y sus súplicas, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario que está asolado por amor del Señor. Daniel 9:17. Y si yo estoy leyendo esto en castellano, por amor del Señor, me imagino, bueno, ahí está la palabra Yud Hei Vav Hei, ¿cierto? Algunas ediciones judías siguiendo a Calvino, no sé por qué, lo llaman el Eterno, ¿cierto? Cuando aparece Yud Hei Vav Hei. Pero si ustedes ven, y si vamos al libro de Daniel, capítulo 9, no está escrito Leman Yud Hei Vav Hei, sino que está escrito Leman Adonai, Aleph Dalet Nun Yud. Igualmente que en el caso de Abraham. Lema'anja mi bayelei. Este versículo debería decir por tu amor, en loor tuyo, Señor. ¿Cierto? Pero simplemente dice por amor del Señor, por loor del Señor, lema'an. ¿Cómo podríamos esta traducción de por amor del Señor me está picando? ¿Cómo podríamos traducirle ma'an de una manera mucho más... Para vos. Para Adonai. Para el Señor. Para Adonai. Para Adonai escrito para el Señor literalmente, no Yud Hei Vav Hei. Le ma'anja. Daniel le está hablando directamente a Dios. Debería aquí decir para ti, para vos. Ela. Si no, viene aquí le ma'an Abraham shekeraja Adon. Por el mérito de Abraham que reconoció esta noción de soberanía de Dios sobre el mundo. Ahí hay como un doble juego, ¿no? Porque Daniel, en vez de decirle por vos o para ti al Kadosh Baruj Hu, con el nombre de Adonai, le dice a Abraham porque él le está pidiendo. Por lo general, esto pasa mucho en la tefilá, digo, que justo estamos en Masejet Brajot, estamos en el Tratado de las Bendiciones, digo, nosotros siempre la amidad, el momento del rezo principal, va a ser un momento donde no esperamos ser respondidos, el santo bendito Él, por nuestros propios méritos, que muchas veces no alcanzan, sino que nos apoyamos en los méritos de nuestros patriarcas. Entonces acá Daniel está haciendo también eso en esta oración, donde él le dice, mira, en vez de decirte, hacelo por amor a Abraham que te siguió desde Ur Kasdim y fue con vos, dice, Leman Adonai, para recordar que aquel primero que te llamó Señor fue nuestro patriarca. Digo, y por ahí, y voy a intentar no irme mucho de tema, Raúl Juan, pero digo, vos también conocés esta fuente. Aquellos que quieran entender un poquitito cómo funciona aquel primero que reconoce a Dios como aquel que maneja el mundo, pueden ir y buscar en las leyes de idolatría de Maimónides, y al comienzo, en J. Udazara, va a traer una descripción de cómo el mundo se fue degradando
hasta que llegó la columna que sostiene al mundo, que es Abraham Avinu, y trajo esta fe monoteísta en un Dios uno y único, que es en lo que cree el pueblo judío. A grandes rasgos estoy haciendo como un resumen, y ahí va a aparecer este Abraham, del cual vamos a intentar siempre volver ahí, ¿sí? Como el primero que reconoce, digo, aparece acá, pero a mí desde hoy, desde que estamos viéndolo, me está sonando esto en la cabeza y lo quería compartir, digamos. No, y esos primeros 3 capítulos de Giljot Avodah Zarah son fantásticos porque responden una pregunta. Dios hablaba cara a cara con Adán, con Eva, con Caín, con Abel. ¿Cómo es posible que en 10 generaciones, en 20 generaciones, gente que hablaba cara a cara con Dios esté adorando imágenes, esté adorando ídolos? Y aquí yo creo que este Midrash de Rabbi Shimon Bar Yochai viene a mostrar algo, y es la revolución de Abraham, la revolución del monoteísmo. No es simplemente decir, antes había muchos dioses, tomemos un panteón que la gente conoce bien, el panteón griego, ¿cierto? Entonces, Zeus, Hera, todos estos dioses. Cada uno tiene como su función, su ocupación, pero si uno va y lee las historias en la Odisea, en la Ilíada, en Homero, en Hesiodo, los dioses no son los árbitros finales del mundo. Está el destino que está por encima, y las diosas que tejen el destino, y por encima de esto está el caos, es decir, es una narrativa que, si yo soy una persona curiosa, nunca me va a dar una respuesta final. Bueno, ¿quién está manejando esto? Zeus me puede liquidar con un trueno, pero pues eso no significa que Zeus maneje el mundo. Y para desraigarnos de ese tipo de pensamiento, que es un pensamiento muy natural, tiene que venir un Abraham que dice, la revolución de Abraham no es decir, no, imagínense que Zeus se quedó solo. Mucha gente, judíos, cristianos, musulmanes, tienen una versión de cómo es la soberanía de Dios. No, Dios es como uno de los dioses antiguos, pero no hay otro. Es una idea mucho más difícil lo que nos está diciendo Abraham, y es todo tiene una dirección, todo tiene una unidad. Esa es nuestra bandera, ese es nuestro eslogan, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. La unidad, pero no solo la unidad del cosmos, sino que el cosmos tiene un sentido y una dirección. No, aquí no somos matemáticos, pero el mundo no es una cantidad, es un vector. Un vector tiene cantidad y dirección. Entonces, si bien el mundo es complicado y misterioso y trágico, lo que estábamos hablando antes de comenzar, cuando en el momento final, en esos momentos finales donde como seres humanos vamos a tener mucho miedo, si estamos conscientes, y si no lo estamos, aquellos que nos rodean van a estar, la ansiedad máxima. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué es lo que nos dice nuestra tradición en el momento de la muerte? O en el momento de la posibilidad de la muerte. ¿A qué me tengo que aferrar yo? A esta noción de que el universo tiene un sentido y tiene una dirección, y que esta es una dirección amorosa y positiva. Es un acto irracional de optimismo. Eso es lo que es ser un hijo, un discípulo de Abraham, es ser irracionalmente optimista. Continúa Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, mismo sentido de organización. Rabbi Yohanan era fan de Rabbi Shimon Bar Yochai, entonces se sabía muchas de sus coplas, de sus canciones, y recordemos que esto es oral. La Mishnah, si bien es compilada en los tiempos de Rebbe, no sabemos si fue escrita en los tiempos de Rebbe. Todas estas eran enseñanzas orales, más parecidas a una recitación popular, a un chamamé, a un vallenato de estos viejos, a través de los cuales yo transmitía noticias, pero también verdades grandes, verdades cósmicas. Minyan she'ein meratzon lo leadam beshat ka'aso. ¿De dónde sabemos que una persona no se le debe tratar de morigerar, tratar de apaciguar cuando está caliente, cuando está de mal humor, cuando está Muy enojado. Sheneemar? Pues está dicho, Panay Eleju, Vejanoti Lach, mi rostro irá y te dejaré aquí. Volvemos al tema del DAF pasado, y creo que esto ya había sido presentado. Creo que Sí, sí, sí.
Verá, este Midrash, Ya lo es cierto, habíamos como visto, ya lo habíamos visto. finalizamos este tema de Moisés preguntándole a Dios cuál es el sentido, por qué el malo prospera, no entiendo. Y muy apropiadamente cerramos con esta noción. Cuando Abraham se dio cuenta de que hay un sentido, de que hay un Adón, esto de Moshe tiene mucho más sentido. Cuando Dios está, por decirlo así, cuando el Adón no está para cucharas, es mejor no tratar de apaciguarlo, sino esperar, hacer teshuvah, mefashfesh b'maasav, que vimos hace 3 o 4 páginas, ¿cierto? El tratado, nosotros decimos que el Talmud es un tratado, pero pues un tratado no es la palabra que nosotros usamos. ¿Cuál es nuestra palabra, Rabbi Meir? Masejet. Masejet. ¿Y qué es un masejet? Viene de la misma raíz de suká. Es un tejido, es un sejaj, es una. Entonces tenemos estos chamamés de Judea del siglo segundo que eran reatados, rehilados por otros sabios. Hasta música tienen, ¿cierto? Si ustedes alguna vez el Ribono Shel Olam les concede la gran experiencia de visitar un Bet Midrash grande. O sea, todo Bet Midrash es hermoso. También aprendimos que donde se reúnen dos a estudiar, ¿cierto? Eso, ahí la Shejina está, pero entrar al Bet Midrash de Bobov o de Lubavitch, donde hay 300, o uno de estas yeshivot en Israel, donde hay 500 quebrutas estudiando, y donde hay ese rumor, ustedes van a oír la música. Esto tiene música, esto es una canción. Cambiamos un poquito de tema dentro de la misma hoja, no mucho, porque siguen siendo los mismos sabios de los que vamos a hablar. Rabbi Yohanan citando a Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Miyom Shebará Kadosh Baruj Hu et Olamo, desde el día que creó el santo bendito él su mundo, lo haya Adam, no hubo persona, Sheodá la Kadosh Baruj Hu, que agradezca y reconozca al santo bendito él. H. Batá Lea, hasta que vino la matriarca Lea, Beodato, y le agradeció Shenemar, Apam Ode et Hashem. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez habré de loar a Adonai, por eso llamó su nombre Yehudá. Hapam Ode, Ode significa agradeceré, y de ahí el nombre Yehudá, y cesó de dar a luz. El cuarto hijo de Jacob y Lea. Todos tienen las etimologías que Lea les pone los nombres. Primero, este es un Reúben, aquí hay un hijo. Shimón, Dios me escuchó. Leví, ahorita que tengo 2 hijos, ahora me acompañará mi marido porque necesito. Un padre se puede encargar de 2 hijos, pero uno necesita 2 para 3. Y aún así, Jacob no recibe el memorando. Y cuando aparece Yehudá, dice Hapam, esta vez. Esta para allá la leímos hace 2, 3 semanas y entonces, nada, tenemos un poco más estudiado el tema, más fresco más que estudiado. Y lo primero que llama la atención acá es que diga que nadie en el mundo nunca reconoció o agradeció a Dios. Suena raro, ¿no? Porque rápidamente pensamos que cuando Noé, baja del arca después del diluvio, hace unas ofrendas de agradecimiento. Le conté a Raúl Juan, yo estaba en el Beit Knesset, agarré un libro que nunca había leído, se llama Jochmat Haim, tenía la tapita del libro en una imagen, ahora después la busco, que es de esta persona, de Joseph Haim Sonnenfeld. Tiene un libro que está traducido al español y trajo un análisis que no me lo esperaba. Y síganme en esto. Acá tenemos a Rabbi Yohanan citando a Shimon Bar Yochai y diciendo esto. Y entonces vemos una posible acepción para la palabra Yehudí, lo que somos nosotros, judíos. Por lo general van a decir que judío es porque la última parte del pueblo que quedó en el reino del sur, después de la división del norte y del sur, el norte se llamaba Israel, el sur se llamaba Yehudá, Judea. Entonces nosotros, como quedamos de ahí, somos Yehudim. Esa sería la explicación habitual. Acá vemos por qué el nombre Yehudá podría ser Yehudá. Pero fíjense lo siguiente. Otro tratado del Talmud, el tratado de Megilá 13a. Mismo Jajam, Rabbi Yohanan, mismo, segunda generación de sabios de la Gemara en la tierra de Israel. Y están hablando de uno de los 2 personajes principales
de Megilat Esther, del rollo de Esther, de la fiesta de Purim, Mordejai. Y Mordejai, la Torá cuenta que es de la tribu de Binyamin. Pero en la Megilá dice que era Yehudí. ¿Por qué no es llamado Binyamin? Si era de la tribu de Binyamin, se sabía, porque justo con la tribu de Yehudá en el sur, también está la tribu de Binyamin, más o menos habrán quedado enteros. ¿Por qué no le llamamos Binyamin? Y no solo eso, sino que Mordejai es descendiente de Kish, que es el padre de Shaul. Mordejai es de familia real. Mordejai es de la altísima alcurnia de la tribu de Benjamín, que siempre quedó un poquito resentida con Yehudá tras la transición de la corona a David. Podríamos tener muchos nombres. ¿Por qué nos llamamos Yehudim? Perdón, ¿por qué Mordejai es llamado Yehudí? Al Shum Shekafar Ba'abodat Zara. En tanto y en cuanto que repudió la idolatría. La abodá, si la labor que no es para el Kadosh Baruj Hu, que no es para Dios, sino que es idólatra. Todo, Shekola Kofer Ba'abodat Zara Nikra Yehudí. Todo aquel que rechaza la idolatría va a ser llamado Yehudí. Y traen acá un versículo del libro de Daniel también, que recién lo veníamos viendo, donde habla de los judíos. ¿Cuál es la enseñanza que trae el rabino Sonnenfeld aquí? La enseñanza que trae es, vemos dos cosas. Un Yehudí es una persona que agradece. Y fíjense lo que agradece nuestra matriarca Lea. Ella agradece por un cuarto hijo. No el primero. Ella justo no tenía el vientre cerrado, esa era la hermana, ¿sí? Rachel. Pero digo, cuarto hijo. Ay, Midrashim de por qué agradece por el cuarto, porque le toca más que al resto de las matriarcas, está todo bien. Pero acá la cuestión es, agradece por algo natural. Un cuarto hijo es algo natural para ella en este momento. Y nosotros tenemos algo para aprender. ¿Qué es lo que agradece Noah? Noah agradece ante un gran evento, un diluvio universal, dice, vamos a agradecer. Está bien, está claro, si te salvás de algo muy grande, te vas a dar cuenta que tenés que agradecerle a Dios. Pero le agradeces a Dios, ¿lo reconoces también en los pequeños hechos de la vida? Una forma de ser Yehudí. Y otra forma de ser Yehudí, además de ser agradecido y reconocer al Kadosh Baruj Hu como aquel que guía al mundo, es rechazar a las otras cosas que te dicen que pueden llegar a ser Dios. Pónganle a la idolatría, a la Avodat Zará, el nombre que quieran. El nombre que quieran. ¿Es Yehudí? ¿Es un judío? Aquel que está dispuesto a dejar de lado a los falsos dioses, a esas deidades que nos juran que son las que hay que seguir, y siguen el camino del Kadosh Baruj Hu. En esa mezcla, ¿sí? en ese blend, en ese mix de reconocer al Kadosh Baruj Hu en cada pequeña acción de nuestra vida, en cada cosa buena que nos pasa, y a veces también no tan buena, reconocerlo, ver dónde nos está ayudando, cómo nos está salvando de cosas que parecen totalmente naturales y simples. Ahí está el Yehudí. Y también en rechazar la idolatría, las falsas deidades, la Avodat Zará. Esto es lo que trae este Rab en su libro Jochmat Haim, y nos deja una enseñanza para nosotros. Por eso lo trajimos. Porque Yehudí no viene de un linaje en el sentido étnico, que sería lo primero que yo pensaría. Esta otra explicación de por qué nos llamamos Yehudim es bastante lógica, ¿no? Históricamente más o menos acuerda. Pero justo es Rabbi Yohanan el que trae las dos cosas. Eso me llama mucho la atención. Hay una idea en Rabbi Yohanan, citando acá a Shimon Bar Yochai, y en Megilá, trayendo una frase como de él mismo. La Gemara nos trae una idea de dos posibilidades o dos requisitos, vamos a decirlo así, para ser judío. Algo así, Juan, no sé cómo. No sé si transmití bien esta parte, pero era algo que habíamos visto, que me pareció que incluso ahora leyéndolo otra vez con lo de arriba, con lo de Abraham, tiene más sentido que estén
en esto que vos dijiste recién, en este entretejido, puestos uno atrás del otro en la Gemara, en nuestro Talmud. Y ahora que hablamos de Lea, entonces tenemos que hablar de sus otros hijos. Claro. Rubén, vamos a llamarlo Rubén, en español sería Rubén. Amar Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, ¿quién era? Elazar ben Pedat, amor a la segunda generación, sucesor de Rabbi Yohanan en Tiberias. O sea, acá la lógica es que son de la misma yeshive, ¿sí? De la misma casa de estudio. Y Amra Lea, ¿qué dijo Lea? Reú Maven Veni Le Benjamí. Miren cómo la diferencia que hay, hace una comparación. La comparación es una ciencia muy antigua. Hay gente que le gusta, gente que no. ¿Sí? Y en esta comparación ella dice, fíjense qué distinto mi hijo del hijo de mi suegro. No lo llama mi cuñado, no lo llama el hermano de mi marido, lo llama el hijo de mi suegro. Ya marca una distancia prudencial. ¿De quién está hablando ahí? Esab. Esab. ¿De Ilu Benjamí, el hijo de mi suegro, acaso? Afalgab de Mediatei, Zavnai Leberjutei. ¿Sí? Él entregó, vendió su Bejorá, su primogenitura, con total conciencia. Está escrito: Baimkor et Bejoratole Yaakov. Dijo Jacob, júramelo, como el día, y él le juró y vendió su primogenitura a Jacob, Bereshit 25:33. Hazó Machtivei, fíjense cómo va a seguir esta cuestión. Baistom Esav et Yaakov. Esab guardó rencor contra Jacob por la bendición con la cual le había bendecido su padre, y pensó Esab en su corazón, que se acerquen los días de duelo de mi padre, y así mataré a Jacob, mi hermano. Bereshit 27:41. Y también está dicho, Bayomer Aji Kara Shemo Yaakov, Bayakveni Ze Famaim. Dijo, en verdad se ha llamado su nombre Jacob, pues él me ha engañado 2 veces, mi primogenitura ha tomado, y aquí que ahora él ha tomado mi bendición. Y dijo, ciertamente has apartado para mí una bendición. Bereshit 27:36. Yaakov, Ekev puede significar talón. Esa es una de las etimologías de Ekev. Pero Yaakov es eh, seguir, seguir tras del talón, pero también significa eh, engañar, dar la vuelta. Entonces aquí Esab está haciendo una etimología diciendo se llama Jacob no por el talón, sino porque me dio la vuelta 2 veces, me quitó la primogenitura y ahora se lleva la bendición. Pero, o sea, digo, acá la acusación de Lea es que mucho bla bla de Sab, pero él vendió su primogenitura. Clarísimo como el día. Acá lo que pasa es que Sab viene con su... O sea, primero vende su primogenitura. Hay siempre una discusión. Yo creo que nuestro estudio de hoy no podría abarcar este tema. Digo, pero Esab no solo que era malvado, sino que vende su primogenitura y después se pone a poner excusas y se quiere enojar y ahora sí que lo mato. Al final no hace nada de todo eso porque él vendió su primogenitura y después, bueno, hay toda una teoría o distintas teorías de cómo fue el tema de la bendición, pero acá lo que dice Lea es, mirá qué distintos somos, o qué distinto es mi hijo del hijo de mi suegro. Este vendió la primogenitura y encima después se quedó puro bla bla. Ve'ilu vení, en cambio mi hijo, afalgad al kurhei, shakle Yosef le bejirutei, minei, a pesar de que contra su voluntad Yosef tomó su bejorá, su primogenitura, de Getiv, está escrito, Uvejalelo Yetsuei Aviv, Nitna Bejorató
Livnei Yosef. Y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, que él era primogénito, mas cuando profanó el lecho de su padre, fue dada su primogenitura a los hijos de Yosef, hijo de Israel, y él no debe ser considerado primogénito. Esto es libro de Crónicas 1:5:1. Tenemos aquí a Lea citando al último libro del Tanaj, perdón, donde claramente dice, a él le quitaron la primogenitura. Afilu Aji, incluso así, lo Ikané Vei. No tuvo envidia de él, o sea, de Yosef. Baishmar Reuben, Beatziliu Miadam. Lo escuchó Rubén y él libró de las manos de ellos. Dijo, no atentemos contra su vida. Cuando estamos grabando esto es para Shat Vayeshev. Esto lo leeremos este Shabbat, Claro. donde hay varias dinámicas cuando se están vendiendo a Yosef y es finalmente Rubén el que interviene. Dice, vendámoslo, no lo matemos. Y después Judá insiste con la idea, pero digo, Rubén piensa en cómo hago para devolverle a este pibe vivo a mi padre. Mukdamu Mujer Torá, no hay antes y después la Torá, acá acaba de darnos todo un De Génesis a pantallazo, Crónicas. porque digamos, es el Talmud contando lo que dice Lea, que cita a dos partes, pero la idea sería, vamos a simplificar una vez que ya hemos estudiado por adentro, Esab vende la primogenitura y después se queja encima porque el otro es el primogénito y lo odia y dice que lo va a matar. En cambio, el hijo de Lea, que era una mujer agradecida, que agradecida por las cosas pequeñas como por las grandes, lo natural y lo sobrenatural, tiene un hijo, su primer hijo, que a pesar de que después va a perder su lugar dentro de el escalafón, vamos a decirlo de alguna manera, de hijos de Jacob, así todo le salva la vida. Fíjense qué distintos somos, le dice Lea a los otros. Y seguimos acá con temas de nombres, así como vimos el tema de Yehudá, vimos el tema de Reubén, de repente nos aparece Ruth. Ruth es uno de los libros del Tanaj, por lo general se lee en la fiesta de Shavuot, pero acá viene a preguntar algo. ¿De dónde viene el nombre Ruth? May Ruth, Amar Rabbi Hanan, otra vez Rabbi Hanan diciéndonos, hablando de los nombres, Shezachta Beatzá Mimena David, porque ella tuvo el privilegio, el mérito, el premio de que salió de ella su bisnieto David, David Amelech, el rey David. Sheribau la Kadosh Baruchu Beshirot Betishbachot, que es, la palabra esta sería algo así como saciar, que sació al santo bendito él con cánticos y alabanzas. Shirot Betishbachot. Y acá, esta teoría no es el único lugar donde aparece. Yo la conozco traída por otros jajamim. ¿De dónde sabemos que el nombre provoca? Es un factor importante. Minalan Dishma Garen. Amar Rabbi Eliezer, dijo Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer es la tercera generación de sabios de la Mishnah. Podríamos hacer un shiur aparte solamente sobre la vida de Rabbi Eliezer y algunas de sus anécdotas talmúdicas. De Amar Kra, porque está dicho en el Pasuk, Lehu Hazu Mifalot Hashem Asher Sam Shamot Baaretz. Vengan, contemplen las obras de Hashem, que ha hecho desolaciones en la tierra. Al Tikri Shamot, no lea Shamot, el Shemot. Entonces acá se toma, ¿no?, el atributo, la Gemara de acomodar un poquitito unas vocales, no con fines legales, sino con fines de dar alegóricos, vamos a decirlo así, de dar una enseñanza. ¿Qué es la enseñanza que nos quieres dar acá, Rab Juan? De que, del mismo modo que vengan, o sea, el Tehilim acaba entonces diciendo, vengan, contemplen las obras de Dios que ha hecho nombres en la tierra o que ha puesto nombres en la tierra. Entonces, cuando una persona tiene un nombre, y esto es una creencia muy común a muchas civilizaciones antiguas, de que el nombre de la persona refleja una parte de su esencia o causa que esta persona tenga un tipo de temperamento.
Entonces, los Meir van a ser iluminadores, Electricista, yo tendría que haber sido electricista. Soy los, Meir y soy los correntino, así que Yohanan somos agraciados por Dios, etcétera, etcétera. Los Guillermos son gran gelmo de héroe, deben ser valientes o bomberos. Entonces, esa, ruta aquí esa sería como saciedad, ¿cierto? Rebaj. También va a aparecer en otra parte explicado, no me acuerdo dónde, pero yo lo he visto más como Rebaj, o sea, como alguien que dio como amplitud, paz. Si aquí vamos otra vez el mismo dueto de antaño, Beamar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yohanan trayendo los grandes hits midrashicos de Bar Yochai. Kashat Tarbut Ra'a betoch beito shel Adam yoter mimilchemet Gog uMagog. Más dura, más difícil es una mala situación en casa, tarbut ra, una cultura mala, una persona que no tiene paz en el hogar, que un hijo rebelde, peleas con particularmente con los hijos, con la esposa, todo esto más que la guerra de Gog y Magog, esto es el libro de Ezequiel, la guerra final cósmica entre el bien y el mal. Shenemar Mizmor le David beborjo mi penei Absalom bno. El salmo de David al escapar de Cuando huyó Absalón, delante de su hijo. Absalón su hijo, el Salmo número 3. Muchos salmos tienen estos pequeños encabezados de, este es el salmo que David compuso en esto. Ukativ Batrei está dicho después, es decir, segundo versículo del Salmo 3. Hashem marabut sarai rabim kamim alai. Oh Señor, cuántos se han multiplicado mis enemigos. Muchos se levantan contra mí. Ve'ilu gabe milchemet Gog uMagog, mientras que con respecto a la guerra de Gog y Magog, Ketiv está escrito, Lamar ageshu goim uleumim yehegu rik. Dice, ¿por qué se alborotan las naciones y los pueblos meditan vanidad? Ve'ilu marabut sarai lo kativ. Y no está escrito aquí cuántas son mis angustias o mis enemigos. Entonces, la guerra cósmica entre, entre los pueblos acaba siendo vanidad, ric, necedad. Pero cuando se me va el hijo, cuando mi hijo me está persiguiendo, Marabut Sarai. Ah, ¿cuántos son mis enemigos? O sea, a través del prisma emocional de David, el Rashbi nos está diciendo, cuando yo tengo cuando yo tengo algo en mi casa, esto es esto es peor que si en Gog y Magog, que si en Siria, que si en Uzbekistán, que si en Ucrania están matándose, pero para mí esto es mucho más inmediato y mucho más doloroso. Un poco lo que me dijiste, ese Rav Dessler de Eliezer. Cuando Eliezer está metido en el video, no hay, es necesario que el Ribonosh el Olam intervenga. Sí, acá yo te escucho tu análisis y digo, si no fuera que yo sé que sos vos, diría, me está hablando de política y me está política de cualquier país, pero en nuestro caso, por ejemplo, podríamos estar pensando en Israel y que a veces cuando hay líos internos son peores que cuando nos atacan de afuera. Es mucho más tsure. Acá que dice, Tsarai Rabim Kamim Alai, ¿cuántos sur, cuántos tsures, cuántos Se levantan sufrimientos? contra mí. Mismor le David de Borjom ibn Absalom Abi. Volvemos al cabezote del Salmo 3. Mismor le David, un canto de David. Quinale David me vaya ley. Esto debería ser una lamentación de David. Mismor, que es Zemer. Zemer es violincito, Zemer es canción. Esto no es una canción. Estoy huyendo por mi vida. Mi hijo me está persiguiendo para matarme y quitarme el reino. Quina es debería ser Tendría que ser una lamentación, una se entiende perfecto. lamentación. Un poema, digamos, de lamentación. Amar Rabbi Shimon ben Abi Shalom. No aparece en otra parte de la Gemara este sabio, es la única que aparece y no se tiene certeza de qué época era. ¿Y de dónde pensamos que debe ser Babilonio? Mashal. Esto es una parábola. Lema Davar Domé. ¿A qué se parece esto?
Leadam sheyatza alav shetarchov. Alguien que recibe un correo de una deuda. Tengo que pagar una deuda. Kodem sheperao haya atsev. Antes de pagar la deuda, uno está triste, preocupado, angustiado, no saca la plata. Leahar sheperao samach. Pero una vez yo pago esa culebra, ¿cierto? No sé, en Colombia les decimos culebras, en Argentina a una deuda. Afkein David, igualmente David, Kivan Sheamarlo a Kadosh Baruchu, cuando el Ribono Shel Olam le dice, Hineini mekim aleja ra'ami beiteja. Así dice el Señor, he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Libro de Samuel. Allá Atsev. En ese caso, cuando se le da esa profecía al profeta Natán, está triste, está compungido. Amar Shema Eved o Mamzerhu velo hayas alay. Porque todavía no sabe cuándo es quién va a ser este que se alzará de tu misma casa. ¿Cierto? En la casa hay esclavos, hay bastardos, ¿cierto? Ustedes se han visto, se han leído el libro de Samuel, intrigas de tronos en la casa de David hubo bastante. No sabe quién va a ser el traidor. Cuando no sabe quién es el traidor, está nervioso. Que van de Haza de Absalom hu samach. Cuando ve que el que se levanta contra él es su propio hijo, contraintuitivo, pero se alegra. Mishum aji amar mismor. El consuelo de, bueno, conozco a mi hijo. Y capaz posiblemente un hijo va a tener más misericordia Piedad, sí. que un Más miramientos hacia el Padre, digamos. Ese es el Hayas, ese que está ahí. Y entramos ahora a un tema espinoso al que nos lleva Rashbi, Rabbi Yohanan. Vamos a intentar salir enteros de esta. Pusimos como un titular, ¿cuándo vale la pena pelear con el malvado? Ay, ay, ay. Bueno, vamos a intentar traer alguna noción de esto, además de lo que trae la Gemara. Entremos. Beamar, Rabbi Yohanan Mishum, Rabbi Shimon Ben Yochai, misma cadena de tradición. Mutar leitgarot birreshaim baolam hazeh. Está permitido provocar, podríamos decir, buscarle roña, buscar pelea, discutirle asuntos, pelearle asuntos a los malvados en este mundo. Porque está dicho, Osbei Torah y Halelu Rasha Beshombrei Torah Itgaru Bam. Los que abandonan a la ley alaban al inicuo, pero los que guardan la ley, Shomrei Torah, y Garubam, literalmente, es el verbo que está utilizando Mishlei, Proverbios 28:4, nos está diciendo Rashbi, nos da permiso de pelear con los malos, cosa que Rashbi hizo mucho durante su vida. Rashbi, rabino, revolucionario. Sí, sí, iba al frente, digamos. Igual que su maestro Rabbi Akiva. Es una tradición así, más combativa, digamos. Tanya Nami Aji también está enseñado así. Rabbi Dostai, Rabbi Matun, Omer, Mutar, Leitgarot, Bereshaim, Balamazé. Hay una misma, digamos, una misma enseñanza con el mismo pasuk, pero está enseñado por otra persona más, que está permitido provocar a los malvados en este mundo. ¿Qué pasa si viene alguien y te dice lo siguiente? Ve'im lehasheja. Si alguien viene y te susurra en el oído, una persona lomar, Beachtiv, ¿acaso no está escrito? Al titjar be'amereim, al tekane beosei habla. Tehilim 37:1 de David, no te enojes a causa de los malhechores, ni tengas envidia a los obradores de iniquidad. No te Tenemos que metas. Proverbios No nos te está metas. diciendo pelea con los malos y David nos está diciendo tómatelo suave, no te angusties. En Morlo, contestale, mi shelivó nokfo o merken, ¿sí? El que tiene en su corazón
algún tipo de temor, es el que dice eso. El que dice, no, mejor no te metas. Y este es un Rashi, ¿no es cierto? Lo que tenés citado acá, Ron Sí. Juan, que Ahí, dice, el que tiene miedo de sus averot, de sus transgresiones, las que tiene en su mano. El que tiene transgresiones es el que puede tener miedo de los Reshaim, de los malvados. El que no, no. ¿Por qué vas a tener miedo? Dios te va a cuidar. Dios te va a hacer ganar. Sino que acá lo que está queriendo enseñarte es otra cosa. Al tithar bemereim, que es lo que leyó recién Rab Juan. No te enojes a causa de los malhechores. Liot kameraim, no seas como ellos. Al te canebe se habla, no tengas envidia de los obradores de iniquidad, no seas como ellos, no hagas como ellos. Beomer, y está dicho en Mishlei, vemos que acá pelean Mishlei contra, así sería Shlomo Amelech contra David Amelech. Al yekanel libja bajataim ki im beirat Hashem kol ayom. no tengas tu corazón envidia a los pecadores, mas permanece todo el día en el temor del Señor. Ini, esto es así, introduce una dificultad. Beamar Rabbi Yitzhak era Rabbi Yitzhak Nafja, una morada de la segunda, tercera generación de Israel, que dice así: Im raita rasha shasha'a mesajeket lo. Si vos ves a un malvado que le está yendo bien, que la hora, que el momento le juega a su favor, al garebo. A ese no lo provoques. Shenemar, como está dicho, Yahilu de Rahab Behol Et. sus caminos son exitosos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios los disipla con un soplo. Tehilim 10, si vamos al contexto de esta Tehilá, este es lo que está diciendo el malvado en su corazón. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo aquí Rabbi Yitzhak es, el malvado va en su video y, y cree que le está yendo bien y cree que que esto va a continuar. Velood Elash Zohevadim. No solo eso, sino que puede llegar a ganar en el juicio. Shenemar, Marom, Mishpateja, Minegdo, que es lo que está acá, ¿no? Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Velood Elash Roe Betzarab. No solo, sino que ve como, digamos, los que lo quieren en contra, o sea, les ve el movimiento a los que se le vienen en contra. Shenemar, Kol Chorerab, Yafiach Baem. A todos sus adversarios los disipa con un soplo. Los ve venir. Los ve venir y se los saca de lo calla. No es una dificultad, no es una contradicción. Introduce una solución a una dificultad introducida antes, mostrando que cada opinión en aparente contradicción pertenece a un contexto diferente. Entonces, está por hablar de dos casos distintos. Los psukim no están hablando en contra, sino que hablan de dos casos distintos. No, acá no hay un choque, sino que son como dos estratos distintos. Bemile y Didei. Esto en asuntos de él mismo. De Mile y Shmaya. Y el otro son asuntos celestiales. Es decir, en asuntos de él, si al Rasha le está yendo bien en sus negocios, pero no se está metiendo con cosas de Dios, no está promoviendo. En ese caso hay que dejarlo al Rasha que le sonríe la hora, ¿cierto? Si es para cosas privadas de él, hay que dejarlo tranquilo, pero si es Bemile Dishmaya, Hazbe Shalom, alguien que quiere hacer daño a los inocentes, en ese caso hay que intervenir. La Akashia. Proverbios está hablando aquí de cosas privadas. Teilim, la parte más combativa, estamos hablando de Milei Dishmaya. Beibai Teima. Si quisieras tú, trae una respuesta adicional, no solo como una aclaración, a veces también una versión distinta de los asuntos. Mili Dishmaya. Tanto unos asuntos como otros son asuntos del cielo. Velo Kashia, y no vemos una dificultad en esto. Verashá Shashá Mesajeket Lo. Verashá She'ein Shashá Mesajeket Lo. Hay un caso donde nosotros vemos que al malvado le está yendo bien
a ese no lo busques. Y hay veces que vemos que no le está yendo bien, a ese intentar tumbarlo. Yo creo que acá, yo no sé si lo va a decir más adelante, ya no me acuerdo, pero tiene que ver con que muchas veces hay una teoría que trae nuestro Jajamim de que a veces al malvado se le pagan todas las cosas en este mundo, porque en el mundo venidero no va a tener nada. Entonces le pagan todo, cualquier, pues, no sé, justo un día hizo algo bueno y eso había que pagárselo, se lo pagan en este mundo y no en la vida eterna en el mundo venidero. Ah, Creo que va por ese lado, ¿no es cierto, Juan? y algo que se me ocurre que esto puede ser, o sea, este diálogo es una respuesta natural a la primera idea del DAF, que es cuando yo reconozco que el mundo tiene un sentido, porque esa es la otra gran idea del judaísmo. Uno es la unidad de Dios. Uno puede decir, bueno, si Dios está al mando, yo me puedo echar para, porque igual, ¿cierto? Dios va a hacer lo que Dios quiera, yo no tengo que intervenir. Yo me puedo quedar de lado porque me da miedo, porque es peligroso, o porque tengo mucha confianza de que Dios proveerá. Esa es una de las posibles avenidas en el que esta idea de la adnut, de la soberanía de Dios sobre el universo, puede generar un poco de ¿Pasividad? sí, de pasividad, de paciencia también. La contraparte de esto es que nuestra Torá nos enseña que nosotros tenemos libertad. A pesar de que el mundo tiene una dirección, nosotros también tenemos este Tselem Elohim, esta habilidad divina que tiene todo ser humano de ir con la corriente, en contra de la corriente, pelear, no pelear, abstenerse. Y, y, y es aquí donde la Gemara está metida hasta el cuello en esta pregunta, que es una pregunta que tenemos todos. O sea, todas estas preguntas que hemos venido trabajando en la página 7. ¿Por qué los buenos prosperan? ¿Por qué los malos prosperan y los buenos sufren? Si Dios tiene todo, si Dios está al mando, ¿por qué pasan estas cosas que no entendemos? ¿En qué momento debemos activar nuestro libre albedrío? ¿Y en qué momento debemos confiar en Dios y decir, Dios está llevando este rasha, el éxito del rasha va a ser, de cierto modo, también el, el vehículo de su castigo? Esto lo vemos a través de la historia judía. Estábamos hablando de Mordejai. ¿Quién construye el, el palo donde es colgado Amán? Amán mismo. Amán mismo. ¡Oh, estoy haciendo un palo para colgar a Mordejai! Hubiéramos Pero podido ahí decir, no, justamente Mordejai Mordejai, es un sadik. Intervenir en ese momento. O sea, y en la misma Megilá también tenemos Ruth, Ruth. Esther no sabe qué hacer. Intervengo, no intervengo. ¿Y qué le dice Mordejai? Sabe que tal vez para esto viniste a este momento. Esa es nuestra constante pregunta como seres humanos. Should I stay or should I go? Me voy, me quedo, pero aparte actúo. Mordejai es el que es es quien justamente va a Leit Garot, va a provocar a Amán no prosternándose, porque ahí Amán, esto lo leímos en el Rav Dessler, Amán lo que busca es que todos se arrodillen ante él como si él fuera Dios, un Dios. Y Mordejai le dice, vos sos un esclavo, vos sos lo más bajo, yo no me voy a arrodillar ante vos. Y lo hace, digamos, lo va y lo provoca. Y le dicen, che, pero arrodillate. No, no, yo no me voy a arrodillar. Fíjate cómo sigue la respuesta. Otro Beibai Taima. Si tú quisieras, di. Otra respuesta adicional. A, B, A, Berrashá, ya, mensaje que no. En los dos casos estamos hablando de un malvado que le está yendo bien. Velo calla. Acá el problema ya no se lo trasladamos al malvado, sino que al tzadik. Hay veces que el tzadik es un tzadik completo y a veces no.
Betzadik Gamur a Betzadik Sheino Gamur. Hay un tzadik que es completo y un tzadik que no es tan completo. Que es lo que decíamos más arriba también, ¿no? El que tiene miedo porque tiene averot en las manos, que traía Rashi esa explicación. De Amar Rab Una, Amorá, de la tierra de Israel, cuarta generación. Ma'irichtid, pregunta sobre la explicación de lo escrito en un pasuk. A veces puede ser una pregunta retórica. Lama Tavit Bogdim Taharish Bebalá Rashat Tzadik Mimenu. Tú eres de ojos demasiado puros para mirar el mal, ni puedes contemplar la iniquidad. ¿Por qué, pues, contemplas a los pérfidos y guardas silencio mientras el inicuo se traga al que es más justo que él? Este es del libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 13, diciéndole a Ribonosh el Olam, el Dios que le importa la justicia, pero ¿cómo podemos compaginar esto con que el malvado se trague al justo? Bejir Rasha Bolea Tzadik. ¿Acaso hay un malvado que se puede tragar al justo? Beachtiv, está escrito en otro lugar. Hashem lo yadvenu y beyado. El Señor no le dejará en su mano ni le condenará cuando sea juzgado. Teilim 37:33. Uchtiv, también está escrito lo yeunel a Tzadik kol amen. Proverbios 12:21. Al justo no le sucederá ningún mal, mas los inicuos estarán llenos de calamidades. Entonces hay una discusión entre lo que trae Habacuc quejándose ante Dios en una profecía diciendo ¿cómo vas a dejar que pase esto? ¿Cómo vas a dejar que los malos les vaya bien? ¿Cómo vas a dejar que se coman al tzadik? Y trae dos psukim donde dice no, Dios no lo va a dejar en su mano, y otro que dice no le va a suceder ningún mal, pero sí con los malvados van a estar las cosas malas. Acá viene a enseñarnos una explicación que puede ser la que quede, que va a decir tzadik mi menú, tzadik mi menú volea. Tzadik Gamur y no volea. Beibai Teme, si quisieras decir ya mensaje que no, Shane. Entonces tenemos ver quién de los dos, o sea, si el tzadik es, a ver si traduzco bien, vos corregime, Rafa. Si el tzadik no es lo suficientemente tzadik para superar al rasha, al malvado, se lo Así traga. sea más sadik que el malvado. Sadik mimeno, volea. O sea, si lo que estamos llamando sadik es que yo tengo que ser mejor que el psicópata, que el malandrín que me está tratando de tragar, ok. En esos casos vemos que hay gente buena, que gente peor que ellos les hace daño. Pero un tzadik gamur, una persona completamente justa y no volea. Y por último, hay que tener, es distinto. Cuando le está yendo bien, hay que tener cuidado. Sí, ya mensaje que no, Shana es distinto. Yo creo que claramente este tema es bien complejo. Escapa a un shiur que se puede dar, ¿sí? Que se puede compartir por internet y convencer a gente con esto. Pero sí hay una actitud. Creo que hay una cuestión de actitud. O sea, y es la que señalábamos, o yo señalaba recién con el tema de Mordejai. Hay veces que hay que jugar callado. Está pasando algo, no te metas. No sé si en el resto de los países de habla hispana se usa mucho esto. Sí, hay veces que te piden que dejes pasar, digamos. No, yo no tengo nada que ver. Y hay veces que te dicen, no, mira, está todo bien, pero Hefsei Shamaim, cuando se meten con cosas, esto que decías vos, cuando se meten con el pueblo judío, cuando se meten con los inocentes, cuando se meten con los niños, ¿no? Con los niños no, te dice. Esto hablo de la cultura general. Hay como cosas que son una cosa. Una cosa es una cosa y otra cosa. Una estafa es algo malo. Ahora, estafar a viejitos, que era su último dinero, es mucho peor. Entonces,
Hay veces que uno se puede meter y veces que uno no se puede meter. Yo creo que todas las veces nosotros como Yehudim, con todo lo que vimos recién, ¿no? Del Yehudí como el que reconoce, el Yehudí como el que coferba a Bodazara, que rechaza la Bodazara, repudia la Bodazara, tenemos que meternos. Y así vemos que incluso, digamos, ya cuando las cuestiones, cuando el judaísmo no era una tradición religiosa en muchas personas, así todo vemos que muchas veces estuvieron metidos en revoluciones. Es parte de nuestra esencia. Es parte de nuestra esencia. Desde Mitzrayim, desde Abraham vino para acá, nos metimos en todos los líos que podíamos meternos. Y así, justamente porque no somos los que vamos a ir mansamente a la hoguera, es que nos va como nos va. Seguimos acá y algunos no nos quieren. Hablemos para los que sí nos quieren. Acá la cuestión es entender, sopesar las situaciones. Y eso es lo que te dice acá la Gemara. Mira, no te hagas el vivo con uno que es mucho más grandote que vos. En el sentido, no le busques pelea a ese. Si está en el momento, ahora, si hay una cuestión donde no se puede dejar pasar, Hefzei Shamaim, te metes. Y bueno. Y ahí es en parte, por ejemplo, lo que, ¿dónde tengo yo esta decisión? Es una decisión humana. Esto no es judío, o incluso podríamos decir que más allá del humano. Cuando yo tengo o sea, esto si lo pensamos como National Geographic, ¿en qué momento la mangosta le mete mano a la cobra? ¿Cierto? Cuando tenemos una disparidad, o incluso cuando es una pelea, digamos, simétrica, existe una duda. La mayoría de la gente no es peleona. Yo creo que el conflicto es algo que la gente trata de evitar. Y si la gente busca conflicto es por trauma interno. Pero la mayoría de nosotros no se quiere meter. Y si lo vemos, ¿qué gano yo entonces si esta es una situación humana en la que van a estar mis hijos y mis bisnietos y mis tataranietos, en la que estuvieron mis abuelos, ¿cierto? De que no hay una solución fija, ¿cierto? La Gemara no da una solución. Dice, bueno, Rabbi Meir dice esto, Mishlei dice esto, Teilim dice esto, pero ¿qué hago en este momento? Eso es lo bueno de tener, primero, una tradición donde las mejores personas han dicho, ¿sabes qué? No soy yo la persona. Moshe, Yirmiyahu, David, que nos muestran, hay santidad en esa duda, hay kedushá en esa duda. 100%. 100%. Y también es una tradición donde tenemos este Mordejai diciéndole a Esther, mira dónde estás vos, mira dónde has llegado, y en este momento sí va a ser peligroso y va a ser, pero tal vez siendo vos la persona que tome la iniciativa, va a haber salvación no solo para ti, sino para todos. Y si tú no quieres intervenir porque hay un Adón, porque hay un principio, Rebach Behatzalá, salvación Sí. y saciamiento, que hablábamos de Ruth, de Rebach, vendrá de otro lugar. No, y ahí fíjate vos que en Megilat Esther, que es lo que está citando ahora, este es el pasuk, este es el versículo donde Dios aparece sin ser nombrado. Porque hay toda una discusión de por qué el rollo de Esther, el nombre de Dios no aparece en ningún lado, y dice, este es el momento donde aparece. Aunque no aparece literalmente, no dice Adón, pero Mordejai le dice. Y además, esto que vos decís, saliendo de lo técnico y volviendo a la idea, este equilibrio entre humildad y valentía es parte de la tradición milenaria judía de decir, che, por ahí yo no sirvo para liderar esto, pero Moshe mismo, que en la zarza ardiente dice, para, no,
yo no sé hablar, pero digo, cuando estaban pegándole al Ibrí, cuando le estaban pegando al hebreo, saltó y dio sus trompadas. Y digo, hay que entender ahí, digamos, los profetas que muchas veces decían, no, ¿cómo me va a elegir a mí? Yo soy un niño. ¿Sí? Son los que después salen y tienen que hablar en nombre del pueblo y hablar cuando hay que hablar y no quedarse callado. Digo, en ese equilibrio vivimos. Y en cada caso intentamos hacerlo mejor, lo que corresponde para ese momento. Y tenemos dos superaliados. Un superaliado es que tenemos las notas. Nosotros somos el pueblo que tomó nota. Y hemos estado en momentos donde lo correcto fue la paciencia y la prudencia, pero momentos de introspección y momentos de entrega. Y tenemos las notas, es el primer superpoder. El segundo superpoder es que nunca estamos solos. Moshe tiene a Aarón. Moshe tiene a Miriam. Sí, o sea, ¿cómo sé yo? ¿Cómo sé yo que es el momento para la valentía? Porque cuando pienso que estoy solo en contra del mundo, ahí es donde aparece la Qué momento comunidad, para ser aparece la misionero. fuerza, aparece ese contacto que nos da la calma y nos dice, hay un conductor, esto no es un carro loco que va por el universo y, y todo va a estar bien, todo va a estar mejor. Sigamos siendo irracionalmente optimistas, Rabbi Meir. Hanukkah Lo Sameach dice para la cuando Agadá, salga. ¿no? ¿Mm? Lo que dijiste, lo que dice la Agadá. En cada generación vienen, nos quieren liquidar, y cada Baruj Hu nos salva. Y bueno, nosotros vamos a seguir en esa fe y vamos a seguir en este equilibrio entre humildad y valentía, entre no dejar pasar las injusticias. Y bueno, que así nos vaya bien. Y bueno, gran estudio de Raúl Juan. Shkoyach, shkoyach.